Muy buenas noches. Tenemos la lectura de la liturgia de la palabra del día viernes 17 de enero del año 2025 en el ciclo litúrgico C. Bien, compartimos nuestra pantalla del misal popular que edita Paulinas, ¿no? De la Conferencia Episcopal de Colombia. Bien, ya tenemos el texto. Celebramos a San Antonio Abad, uno de los primeros monjes, ¿no? Eh, eremíticos o ermitaños también, ¿no? Que se fue al desierto a orar, a hacer penitencia. Y vivió más de 100 años. Según los datos, 105 años, ¿no? Rarísimo en esa época. Siglo III. Bueno, vamos rápidamente a nuestra primera lectura. Continuamos con la lectura de la carta a los Hebreos. En el capítulo 4, versículos del 1 al 5 y el 11. Bueno, nos dice entonces el autor de la carta a los Hebreos. Hermanos, temamos no sea que estando aún en vigor la promesa, entrar en su descanso, alguno de ustedes crea haber perdido la oportunidad. Bueno, esto tiene que ver mucho con la sección previa, ¿no? En la que el Señor estuvo airado contra los israelitas en el desierto, ¿no? Cuando ellos dudaron, protestaron, se rebelaron contra él, ¿no? A pesar de haber visto tantos prodigios de él. Y entonces ahora nos lo hace vigente, ¿no? Y nos interpela, dice, temamos. El autor de la carta a los hebreos, que podría ser San Pablo, les dice, ¿no? A los hebreos convertidos al cristianismo, temamos, eh, vigilemos, no sea que estando aún de entrar en su descanso, alguno de ustedes cree haber perdido la oportunidad. Entonces, como era el auditorio, los destinatarios de esta carta eran los hebreos, la mayoría todavía no cristianos. Entonces, entrar en su descanso es entrar en la gloria, en el cielo, ¿no? Que es la figura, ¿no? Del descanso después de la creación, ¿no? El séptimo día del Señor descansó. Pero en el Salmo 25, como vimos, él jura, ¿no? Dice, no entrarán en mi descanso. ¿Quiénes? Los que desobedecieron, los que se separaron de Dios, los que se rebelaron, ¿no? Y murieron en el desierto y no entraron en la tierra prometida. Continúa entonces la carta. También nosotros hemos recibido la buena noticia, igual que ellos, pero el mensaje que oyeron no les sirvió de nada a quienes no se adhirieron por la fe a los que lo habían escuchado. Nosotros hemos escuchado el Evangelio, ¿sí? La buena noticia, la buena nueva. Ellos también, ¿no? Pero no les sirvió de nada porque no se adhirieron y cumplieron, ¿no? Lo que el Señor les decía, se rebelaron. Entonces no hicieron caso a quienes los habían escuchado. Así pues, los creyentes entremos en el descanso, que ese es muy importante, ¿no? Así los creyentes, los que creemos, y en esa época
comienzos del cristianismo, les dice a los hebreos, los creyentes, los que creen, entremos en el descanso. ¿Sí? Entrar en el descanso es entrar, ser parte de Cristo, de su iglesia, ¿no? Y esperar la promesa de la vida eterna, ¿no? Ese es el descanso. Así pues, los creyentes entremos en el descanso. De acuerdo con lo dicho, he jurado en mi cólera que no entrarán en mi descanso. Y eso que sus obras estaban terminadas desde la creación del mundo. Entonces, este es Dios hablando, ¿no? Cuando en el Salmo 95 dice, he jurado en mi cólera que no entrarán en mi descanso. Y no lo hicieron, ¿no? No entraron en la tierra prometida, ni en el descanso. Para nosotros el descanso es también entrar en la vida eterna, en el cielo, después de este peregrinar en la tierra, ¿no? Que lo de los judíos era una figura para el peregrinar que tenemos en esta tierra. Acerca del día séptimo se dijo, y descansó Dios el día séptimo de todo el trabajo que había hecho. Bueno, entonces cita aquí al libro del Génesis, capítulo 2, versículo 2. Entonces, en el día séptimo, el séptimo día, y se descansó Dios de la creación de lo que había hecho, ¿no? De todo el trabajo que había hecho. Pero ese día, ese descanso se extiende hasta ahora, ¿no? Porque es el descanso eterno, celestial, para nosotros. Y continúa diciendo, en nuestro pasaje añade, no entrarán en mi descanso, ¿no? Los que no creyeron, los que se separaron. Entonces nosotros no nos separemos de Cristo, ¿no? Que es el, el- el Señor, el que vino a traernos la redención, ¿sí? De los pecados. Empeñémonos, por tanto, en entrar en aquel descanso para que nadie caiga, imitando aquella desobediencia. Pues hay que esforzarse para entrar en ese descanso, ¿no? Que es en la vida eterna, estando unidos al Señor Jesús, a su iglesia, que es su cuerpo. No nos separemos de él, como hicieron los israelitas en el desierto, ¿no? Entonces dice, no imitemos aquella desobediencia, estemos en él y permanezcamos en él para entrar en su descanso, que es la vida eterna prometida. Muy bien, vamos al Salmo o responsorial. Tenemos el Salmo 77, cuyo responso es, no olviden las acciones de Dios. Bueno, dice el salmista, lo que oímos y aprendimos, lo que nuestros padres nos contaron, lo cantaremos a la futura generación, las alabanzas del Señor, su poder. Un salmo de alabanza, obviamente. Pero aquí es importante, los judíos eran muy celosos, muy estrictos, ¿no? Ellos contaban a sus hijos y a sus nietos todo lo que había hecho el Señor, desde la salida de Egipto, ¿no? Paso por el Mar Rojo, eh, ¿no? La alianza y, y la ley y la victoria que les dio sobre muchos pueblos. Que surjan y lo cuenten a sus hijos para que pongan en Dios su confianza y no olviden las acciones de Dios, sino que guarden sus mandamientos, que es lo que no hicieron los judíos que murieron en el desierto, ¿no? Pues aquí el salmista dice que pongan en Dios su confianza, que confíen en él, en sus mandamientos, no olviden lo que hizo Él por ellos, sino que guarden sus preceptos. Eso es estar unidos a Él, a diferencia de los que se separaron en el desierto, ¿no?
por rebeldía, por protestar, para que no imiten a sus padres, generación rebelde y pertinaz, generación de corazón inconstante y de espíritu infiel a Dios. Aquí se refiere precisamente a esa generación que no entró en la tierra prometida, ¿no? Sí. Y juré, no entrarán en mi descanso. Y esa generación no entró. Pasaron 40 años, que es lo que sabemos más o menos, una generación, y no llegaron, ¿no? Fue la siguiente generación. Ni siquiera Moisés vio de lejos la tierra prometida, ¿no? La tierra de Canaán. Bueno, y pasamos al Evangelio. Continuamos con la lectura del Evangelio según San Marcos, ahora en el capítulo 2, versículos del 1 al 12. Muy bien, nos dice San Marcos entonces: cuando a los pocos días entró Jesús en Cafarnaúm, se supo que estaba en casa. Acudieron tantos que no quedaba sitio ni a la puerta, y les proponía la palabra. Y vinieron trayéndole un paralítico llevado entre cuatro, y como no podían presentárselo por el gentío, levantaron la techumbre encima de donde él estaba, abrieron un boquete y descolgaron la camilla donde yacía el paralítico. Viendo Jesús la fe que tenían, le dice al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Bueno, aquí hay varias observaciones, ¿no?, sobre el texto. Entonces eran cuatro eh, judíos que llevaban a un paralítico, un enfermo, que posiblemente por alguna razón quedó paralítico, ¿no? Aquí no dice que sea de nacimiento, algún accidente, alguna cosa. ¿Cómo lo sabemos? Porque tenía pecado, había pecado. Y lo primero que hace al verlo, pero al ver la fe, dice, ¿no? Que es importante, dice, la fe que tenían quienes lo llevaban. Posiblemente no la fe del paralítico, ¿no? Pero la fe de quienes lo llevaban, hicieron todo ese acto, ¿no? De quitar el techado, ¿no? Hacer un hueco y bajarlo precisamente donde estaba Jesús, ponerlo ahí enfrente de él. Entonces, por la fe que tenían ellos y también por el deseo del paralítico de ser sanado, ¿no?, dijo: hijo, tus pecados te son perdonados. O sea, le perdonó los pecados antes de curarlo. Y lo hace por una razón. Porque hay unos escribas, ¿no? Unos escribas, doctores de la ley, que estaban allí sentados, pensaban para sus adentros: ¿por qué habla así este? Blasfema. ¿Quién puede perdonar pecados? Sino solo Dios. Entonces, ellos, los judíos, tenían la certeza, ¿no?, de que solamente Dios podía perdonar pecados. Y aquí tenemos un ejemplo de que en realidad Jesús indirectamente demuestra que es Dios, porque les va a demostrar que Él perdona los pecados, puede perdonar los pecados, tiene el poder de perdonar los pecados, porque es el mismo Dios en la carne. Jesús se dio cuenta enseguida de lo que pensaban y les dijo: ¿por qué piensan eso? ¿Qué es más fácil decir al paralítico: tus pecados te son perdonados? O decir: levántate, coge la camilla y echa a andar. Pues les pone este problema, ¿no? Esta encrucijada. ¿Qué es más fácil decir? Y claro, inicialmente vemos que es más fácil decir tus pecados te son perdonados, porque no habría evidencia, ¿no?
Y si solamente le decía eso y no más, entonces la gente iba a dudar. Dice, no, pero no. Además de que ya lo dijeron o pensaron que blasfemaba, porque solamente Dios podía perdonar los pecados, ellos no veían ningún cambio, no verían ningún cambio en el paralítico, ¿no? Lo más probable es que continuaran pensando que era una blasfemia y que no había sucedido nada. Sin embargo, él, para probarles que estaban equivocados y que él sí podía perdonar los pecados, les da la evidencia, ¿no? Pues para que vean que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, dice al paralítico, te digo nuevamente, ¿no? En primera persona, mostrando la autoridad que tiene. Levántate, coge tu camilla y vete a tu casa. De aquí lo importante es de que al decirlo, si es verdad que lo que dice se cumple, tiene que suceder, ¿no? Porque es más fácil decir tus pecados te son perdonados porque no habría ninguna evidencia. Pero al decirle, levántate, coge tu camilla y vete a tu casa, tendría que hacerlo para que ellos se den cuenta de que lo que dice se hace. Y efectivamente, se levantó, cogió inmediatamente la camilla y salió a la vista de todos. Se quedaron atónitos y daban gloria a Dios diciendo, nunca hemos visto cosa igual. Entonces, ante la evidencia de que lo que él dice se hace, y como lo vieron, lo pudieron evidenciar, de que el paralítico se levantó, cogió la camilla y salió, tuvieron que aceptar que lo que dijo primero se cumplió también. ¿No? Le perdonó los pecados. Y aquí es importante también observar que eh, al parecer no hay oración de por medio de perdón de los pecados, pero el Señor, sabiendo que él tenía pecados, posiblemente grandes pecados, lo primero que hizo fue la salud, darle la salud espiritual, la salud del alma, es decir, necesitas más la salud espiritual. Por eso te perdono los pecados. Y luego lo secundario, ¿no? Pero para demostrarles a los escribas que estaban allí, posiblemente viendo qué cosa hacía, ¿no? Para ir a comentar a los fariseos. Entonces, esta es una demostración. En realidad, Jesucristo es Dios en la carne y tiene poder para perdonar pecados, que es lo que dio autoridad a sus apóstoles, ¿no? También para que ellos perdonen los pecados. Y lo vemos hasta ahora en los sacerdotes. ¿Quién perdona? Cristo, a través de sus sacerdotes a quienes les dio el poder de perdonar los pecados aquí en la tierra. Muy bien, muchas gracias y bendiciones.